Primer lectura. Hablemos de las asambleas dominicales. La primera lectura siempre va a corresponder al Antiguo Testamento. Ahora, me escuchaste decir en el video pasado que si asistiéramos a misa todos los días durante 3 años, casi leeríamos la palabra completa, toda la Biblia completa. Es común y normal que alguien vaya a preguntar, ¿y por qué no la leemos completita? Bueno, si tú lees el libro de Números en el Antiguo Testamento, solo por citarte un ejemplo, vas a encontrar párrafos completísimos, capítulos completos que hablan solamente de encuestas y de números y de personas con nombres rarísimos. Ese tipo de lecturas se haría demasiado cansado, que corresponderían mejor a un estudio bíblico afuera de la Sagrada Eucaristía. Ahora, no me malinterpretes, incluso esos textos, si todos nosotros fuéramos asiduos y conociéramos muy bien lo que hay atrás de cada nombre que escuchamos, nos daríamos cuenta que contienen sabiduría y hay un porqué. Pero sería una lectura muy cansada y muy difícil que, para poder profundizarla, conviene más que se lea en otro contexto y no en el contexto de la Sagrada Eucaristía. Por eso digo casi toda la Biblia, y aún así es casi toda la Biblia, así que no menosprecies eso. Nosotros leemos la Biblia completa en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, ¿qué textos son los que se escogieron entonces? ¿Cuál fue el criterio que se escogió para tomar esos textos del Antiguo Testamento? Bueno, indudablemente los textos que más hablan de Jesús, los textos que son bellos, los textos que toda la Biblia pudiéramos decir, a excepción de esos pocos textos que te digo, son muy difíciles para poder escuchar. Y si no tenemos a un lado diccionarios y estadísticas y libros de geografía y cosas por el estilo, fácilmente nos vamos a perder. Pero textos de la ley, textos de los profetas, textos que nos están hablando del Mesías. Y cuidado con esto, porque algunos van a decir, pero si el Mesías ya llegó, ¿para qué seguimos leyendo los textos que nos preparan a recibir el Mesías? Pues precisamente por eso, porque los textos del Antiguo Testamento que señalan el Mesías, que nos hablan de Jesús y de cómo recibirlo y que van preparando al pueblo a la plenitud de los tiempos para recibir a Jesús, esos textos también nos ayudan a nosotros para poder recibirlo en nuestro corazón. De tal manera que la lectura del Antiguo Testamento nos debe de ayudar a poder preparar nuestro corazón con la misma expectación que ellos tenían para nosotros poder recibir a Jesús en ese momento. ¿Cuánto hubieran querido los profetas del Antiguo Testamento ver y escuchar lo que tú y yo podemos ver, escuchar, sentir y recibir en cada Eucaristía? Saber que el Mesías está aquí, saber que lo podemos recibir, que se nos da a nosotros como alimento. Quizás muchos de los textos del Antiguo Testamento, al ser profetizados, esas profecías, quizás ellos ni siquiera podían haber entendido a plenitud cuál era el mensaje que Dios estaba orquestando a lo largo de toda la historia de la salvación. Es como una sinfonía donde en el Antiguo Testamento se va preparando el ritmo para llegar a la culminación en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Leer el Antiguo Testamento tiene una importancia porque ahí está latente la persona de Jesús. Porque ahí se nos está hablando de Jesús y de la obra salvadora que Él ha venido a traernos a cada uno de nosotros. La actitud que nosotros debemos de tener para escuchar esos textos del libro del Génesis, esas historias fascinantes, o del libro del Éxodo, cuando Dios libera al pueblo, o incluso de la ley, cuando Dios está dándole las normas de vida al pueblo para que sean su pueblo y que Él sea su Dios, la actitud que nosotros debiéramos de tener es de estar atentos
Y la mejor postura para estar atentos es estar sentados, observando, mirando, escuchando, como alguien que medita, como alguien que no quiere perder de vista nada. Esa es la mejor postura, el estar sentados. Ahora, ¿es estrictamente necesario? Pues no, si no hay bancas, ponte de pie. Lo importante es que tu corazón esté atento a la escucha de la palabra. Que nosotros seamos capaces de, junto con el profeta, poder escuchar lo que Dios le dijo a esa época y lo que Dios nos está diciendo hoy, en nuestra época, acerca de quién es Jesús. Por eso la primera lectura en las asambleas dominicales siempre será del Antiguo Testamento, como una preparación para recibir a Jesús, como una preparación para entonces escuchar el Nuevo Testamento, que es la comunidad que ya lo ha recibido. Así que, ¿y tú cómo estás escuchando la palabra del Antiguo Testamento? Porque de la misma manera que los profetas tuvieron que ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir esos textos, de la misma manera nosotros deberíamos estar llenos del Espíritu Santo para poder leerlos y para poder escucharlos. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos decir como Jesús cuando leyó el libro del profeta Isaías: hoy se ha cumplido lo que hemos escuchado. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy, en este momento. ¿En qué momento? En el momento en que recibimos la palabra de Dios.